Hola, hola, soy Pau y en este video estaremos hablando sobre un misterio que sucedió el día de San Valentín. Es la historia de Janelle y Greg Boer, quienes parecían ser una pareja perfecta, con una bella familia, pero las apariencias engañan. Y el 14 de febrero de 2017, el día del amor y de la amistad terminó siendo una tragedia. Es un caso que me pareció muy interesante por toda la evidencia, así que espero que a ustedes también les guste. Y si te gusta este tipo de videos, apreciaría muchísimo si le das like, porque eso hace que YouTube lo recomiende a más personas. Si no estás suscrito, deberás suscribirte. Y tengo un montón de cosas en las cuales me puedes seguir. Tengo un canal de vlogs, tengo un podcast con mi amiga donde decidimos quiénes son los culpables e inocentes. Puedes seguirme en mis redes y para no hacer el intro súper largo, ya vamos a empezar con esta historia. El caso se desarrolla en Michigan, Estados Unidos. Vamos a estar hablando sobre Janelle y Greg. Janelle trabajaba en la oficina del correo y Greg era farmacéutico. Ambos habían estado casados anteriormente. Poco tiempo después del divorcio de Janelle, ella conoció a Greg y se enamoraron profundamente. Describen a Greg como una buena persona. Le gustaba ayudar a los demás, era buen amigo y sobre todo, buen padre. Greg tuvo una hija llamada Lily de su primer matrimonio y él tenía la custodia. Cuando los amigos y familiares de Greg conocieron a Janelle por primera vez, dijeron que les agradó. Parecía ser una buena persona, era atenta, graciosa, todo parecía estar bien. Pero en poco tiempo cambiaron su percepción sobre ella. Se dieron cuenta de que había algo raro o mal en ella. Era grosera con otras personas, celosa y muy posesiva. Solo quería que Greg estuviera con ella. Tenían una relación muy codependiente. Hacían todo juntos y ella se molestaba si él hacía cosas con otras personas, incluso con sus familiares. Realmente Janelle comenzó a aislarlo mucho de sus amigos y familiares, y si él quería salir con sus amigos, ella iba con ellos. Era muy posesiva y su relación estaba avanzando mucho en poco tiempo. Así que un día le dijo, ¿y si vamos a Las Vegas y nos casamos? Y eso hicieron, se casaron espontáneamente en Las Vegas. Lily, la hija de Greg, no quería que su padre se casara con Janelle, porque tenía poco tiempo de conocerla y no le caía muy bien. Lily dice que Janelle nunca hizo el intento de conocerla. Era distante y le ignoraba la mayor parte del tiempo. She wouldn't look at me or speak to me or anything. She'd walk right past me and pretend I didn't exist. Sharon, la mamá de Greg, dijo que la actitud de Janelle cambió muchísimo cuando ya estaban casados. Dejó de esforzarse por parecer una linda persona, dejó de tratar bien a su mamá. De seguro pensó que como ya estaban casados, ella ya no tenía que esforzarse por agradarle a su familia, y su actitud cambió drásticamente. Incluso su mamá la llamaba el monstruo. Si antes Janelle era grosera y posesiva, una vez casados, todo empeoró. Juntos, Janelle y Greg tuvieron a un hijo, a quien llamaron Jason. Aparentaban ser una familia linda y feliz. Lily también vivía con ellos. Todo parecía estar yendo bastante bien. Tenían una casa enorme, les iba muy bien económicamente. Pero Greg tenía un hobby algo raro. Le gustaba coleccionar armas y dispararlas. Personas cercanas a Greg dicen que él era un experto con las armas, tenía muy buena puntería. Esto es importante para lo que sucede después en el caso. Pasaron los años y Greg se comenzó a dar cuenta de la verdadera personalidad de Janelle. Ya entendía por qué a ninguno de sus amigos ni familiares les caía bien su esposa. Y después de 4 años de matrimonio, Greg le pidió el divorcio. Pidió la custodia compartida y mientras se arreglaba todo el proceso penal, Greg se mudó al sótano de la casa. Dormía en un colchón en el piso en lo que llamaban la habitación de las armas. Janelle no estaba feliz con esto. Ella no quería el divorcio, ella quería seguir casada con él, y le dijo que no se fuera de la casa porque eso iba a confundir a sus hijos. También le dijo que si se iba, no le iba a dejar ver a su hijo, entonces por eso él estaba durmiendo en el sótano. El 14 de febrero de 2017, cuando Janelle regresa a su casa después del trabajo, comienza a tener una fuerte discusión con Greg, pero esa discusión fue tan grave que ella terminó llamando a 911. My husband and I were in an argument and he shot me and then he himself. Los oficiales van de inmediato al domicilio. En cuanto llegan, ven a Janelle afuera de la casa. Estaba parada y parece que se está sobando el brazo en donde recibió el impacto de bala. Los oficiales entran a la casa a investigar y Janelle es llevada al hospital. Las autoridades van directamente al sótano porque Janelle les indicó que ahí se encontraba Greg, en la habitación de las armas, que como su nombre lo dice, era una habitación llena de armas y de municiones. En el piso ven el colchón lleno de sangre y el cuerpo de Greg encima de él. Mientras Janelle iba dentro de la ambulancia en camino al hospital, un oficial la acompañaba y comienza a interrogarla. What happened today? I just came home. I've been trying to beg him to not get divorced. And he's got really mad, really angry with me. El oficial
oficial que le iba interrogando dijo que desde el principio sospechó un poco de ella porque su actitud era bastante rara. Estaba muy calmada y evadía ciertas preguntas. Y sé que no todas las víctimas van a responder de la misma manera, porque hay personas que cuando les sucede una situación tan grave como esta, tal vez se la pasan llorando, o algunas se quedan en shock, porque siguen procesando lo que acababa de suceder. Pero aún así toda la situación de Janelle era algo rara, porque ella dijo que se estaban peleando cuando sucedió esto, cuando Greg tomó el arma y le disparó. Pero Janelle decía que ella no se quería separar de él, no quería el divorcio. ¿Y por qué te gustaría seguir casada con un hombre que, según tú, agrede a tu hijo, te agrede a ti, te dispara, luego se dispara a él mismo y tú estás muy calmada? Sí es muy sospechoso eso. Al día siguiente, los oficiales van de nuevo al hospital para hablar con Janelle y la interrogan de nuevo. Dijo que después de que él le intentara disparar varias veces, cuando aún tenía el arma en su mano, ella le dio una patada y fue así como dejó caer el arma. And I kicked it, and it fell like off to the side. You don't look like a karate master or anything. Yeah. Can you explain that? I just kicked it with my foot. Según la versión de Janelle, después de que pateara el arma, Greg toma otra y comienza a dispararle de nuevo. Él estaba acostado en el colchón cuando dio estos disparos, y como pensaba que le había quitado la vida a Janelle, decidió dispararse a sí mismo. Al final del interrogatorio, Janelle le pide a uno de los detectives que sí puede abrazarla, y él le contesta: "Lo siento, no puedo hacer eso", y se va. Cuando los detectives salen de su habitación en el hospital, se quedan viendo mutuamente y saben que algo no está bien. El detective le dice a su compañero que antes la historia no tenía sentido, pero ahora era claro que estaba mintiendo y tratando de que sintieran lástima por ella. Por eso le había pedido un abrazo. Los detectives hablaron con los amigos y familiares de Greg y nadie creía en la historia de Janelle. Y todos dijeron lo mismo. Número 1, no creían que Greg fuera capaz de hacer eso. Número 2, él no era una persona agresiva. No era una persona violenta, no se enojaba, no gritaba, nada de eso. Y número 3, ¿cómo es posible que Greg, siendo un fanático de las armas, hubiera intentado dispararle varias veces a Janelle y solo le haya dado una bala y en el brazo? Si realmente él hubiera querido lastimarla, lo hubiera hecho. Si realmente le hubiera querido quitar la vida, lo hubiera hecho con un solo disparo. Creo que es sentido común que si tu propósito es quitarle la vida a alguien, no le vas a disparar en el brazo. Janelle después dijo que de seguro Greg pensó que ya le había quitado la vida, porque cuando le disparó, el impacto de bala fue tan fuerte que ella se fue como para atrás, se pegó fuertemente en la cabeza y le comenzó a salir sangre. Luego se desmayó. Pero en la escena del crimen no había sangre de Janelle en el piso ni en la pared, y ella no tenía ninguna herida en la cabeza. Otra cosa muy sospechosa es que Greg era diestro, y el impacto de bala que recibió en la cabeza estaba del lado izquierdo. Según los detectives expertos en armas, es físicamente imposible que haya usado su mano derecha para dispararse. Por la distancia que había entre el arma y su cabeza, esto no era posible. Además de que si tienes tu mano derecha y te quieres disparar en el lado izquierdo, no es como muy probable. Si es diestro y busca hacerse daño a sí mismo, se hubiera disparado en el lado derecho. Y en el interrogatorio de Janelle, cuando los detectives fueron al hospital, ella dice que él estaba sujetando el arma con su mano derecha. Where is the gun? It was laying in his hand. Which one was that? I think it was in his right hand. Otra pista muy importante es que el arma con la cual supuestamente se disparó estaba alejada de su mano. Cuando los expertos en armas estaban en la escena del crimen, también se dieron cuenta que hay otros impactos de bala en la habitación, en la puerta y en la pared, cuando supuestamente Greg estaba intentando herir a Janelle. Pero algo muy importante es que cuando le disparas a una pared o incluso cuando intentas clavar algo en una pared, me imagino que se han dado cuenta que sale un polvito. Lo sospechoso es que este polvo se encontraba encima de Greg, que claro, eso puede ser posible, pero también se encontraba encima de su sangre, lo que indica que estos disparos fueron hechos después de que Greg falleciera. Otra evidencia que fue muy importante para el caso es que cuando disparas un arma te queda un residuo en los dedos, pero Greg no tenía este residuo, y Janelle sí tenía, aunque era poca la cantidad, lo que indica que ella fue quien disparó y luego se lavó las manos, pero no lo hizo muy bien. Si la versión de Janelle fuera correcta, el que tuviera este residuo sería Greg,
Les menciono que Janelle tenía un poco, probablemente porque se lavó las manos, pero Greg no tenía, y él no se pudo haber lavado las manos porque había fallecido. Esta es la teoría de los oficiales. Greg solía trabajar por las noches, entonces llegaba a su casa temprano en la mañana y se quedaba dormido. Janelle salió temprano del trabajo, fue directamente a su casa, entró a la habitación en donde estaba Greg y mientras él estaba dormido, le disparó. Después disparó a la habitación y a sí misma para hacerlo parecer un ataque. Como mencioné, los detectives estuvieron hablando con los conocidos de Greg, pero después de descubrir esta información, se comunicaron con el ex esposo de Janelle, quien había estado en la cárcel por supuestamente agredir a Janelle. Él dijo que cuando le pidió el divorcio a Janelle, ella se molestó tanto que se pegó fuertemente a la cara a sí misma. Se hizo una herida muy grave en el ojo, que le provocó un daño permanente. Fue a la policía y dijo que su esposo la había golpeado. Él fue arrestado, se divorciaron y después Janelle conoció a Greg. Cuando los oficiales escucharon esto, se sorprendieron mucho y se dieron cuenta que ella sí era capaz de lastimarse a sí misma, con tal de acusar a sus esposos de maltrato. En su primer matrimonio se golpeó a sí misma para que metieran a la cárcel a su esposo. En su segundo matrimonio fue capaz de dispararse a ella misma para culpar a su esposo muerto. Cuando Janelle sale del hospital, los detectives la llaman para interrogarla oficialmente. En cuanto ella llega, dice que no podrá hablar porque su abogado le recomendó que no lo hiciera, ni respondería preguntas sin que él estuviera presente. Los detectives le dicen, ok, no tienes que responder preguntas, pero nos parece muy sospechoso que hayas contratado a un abogado de defensa cuando supuestamente tú eres la víctima. También le dicen que con la evidencia que encontraron, el caso ya no parecía ser sobre un hombre que se quitó la vida. Ahora era una investigación de homicidio, y ella era una sospechosa. Después de esto, Janelle comienza a actuar como si estuviera muy enferma y a punto de desmayarse. Dijo, me encantaría hablar con ustedes, pero siento como si me fuera a morir. Los oficiales le dicen que está arrestada y ella contesta, no puedo, tengo que regresar a casa porque ordenaremos pizza para cenar. Aún así, los oficiales la arrestan. Durante la primera audiencia del juicio, ella toma un acuerdo y se declara culpable por el homicidio de Greg. Hubo una audiencia donde los familiares de la víctima dan su testimonio para que el juez pueda determinar qué sentencia darle. Los papás de Greg hablaron del buen hombre que era y cómo Janelle era un monstruo por arrebatarle la vida. Como Janelle tomó el acuerdo de declararse culpable, le disminuyeron la sentencia y solo fue condenada a 19 años en prisión, con la posibilidad de salir después de cumplir 15 años en prisión, si es que tiene buen comportamiento. Lily y el bebé Jason fueron adoptados por el hermano y cuñada de Greg, quienes los aman como si fueran sus propios hijos. En una entrevista ellos mencionaron que ha sido muy difícil toda esta situación en su familia porque perdieron a Greg, y ha sido especialmente difícil criar a Jason porque él está consciente de que su mamá fue quien le quitó la vida a su padre. Está yendo a terapia y eso le ha ayudado mucho, pero es un trauma que tendrá de por vida. Janelle saldrá de prisión cuando su hijo tenga 22 años. Y esta es toda la información por este caso. Como les dije al principio del video, me parece un caso muy interesante y me da mucho gusto que ella no se haya salido con la suya por una segunda vez, porque su primer esposo sí fue sentenciado a prisión después de que supuestamente la agrediera. Creo que los detectives hicieron un gran trabajo con la investigación, con toda la evidencia, y me alegra que ella esté pagando su sentencia. En la parte de los comentarios, por favor, déjenme su opinión porque me encanta leerlos. Si me quieren escribir cualquier cosa, lo apreciaría mucho. Espero que estés teniendo un día de San Valentín muy bonito. Y si te gustó este video, por favor, dale like. Si no has suscrito, deberías suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que te llegue notificación cada vez que suba un nuevo video. Les recuerdo de mi canal de vlogs, de mis redes sociales y del podcast con mi amiga. Se acaba de estrenar la segunda temporada del podcast con mi amiga, se los voy a dejar aquí. Se llama Las Leak porque las dos estudiamos Derecho, hablamos acerca de casos de nuestra vida personal y casos que ustedes nos mandan y decidimos quiénes son culpables e inocentes. Es puro chismecito, está muy interesante, divertido, así que apreciaría mucho si van y lo escuchan. Les quiero muchísimo y nos vemos en el siguiente video. Bye!